Entonces hay que imaginar una nueva organización del Estado. No es asunto de ocupar el nuevo Estado con gente decente, porque el Estado está y vamos a cambiarlo con gente que sea ética, que no robe, como ha pasado en Veracruz. Pero lo que pasa es que está todo corrompido, absolutamente todos los niveles. Y no hay ni siquiera leyes que eviten esa corrupción, porque nunca la van a hacer porque se estarían autolimitando. Entonces, se ha llegado a un estado tal que uno dice, necesitamos gobernantes con ética. No solo, necesitamos gobernantes con ética en un Estado organizado de otra manera. Hay que cambiar el Estado, porque este Estado, tal como está, sube el más honesto y se corrompe. Es necesario repensar el Estado. Y eso entonces era la aspiración del anarquismo. El anarquismo decía, las instituciones son por naturaleza dominadoras. Yo digo, no es verdad. Las instituciones son ambiguas. Primero, son necesarios para la afirmación de la vida y el ejercicio del poder. Sin instituciones no hay vida humana. Si cada uno hace lo que le parece, pues, ¿quién organiza? Uno va por la calle en esta dirección, pero a mí no me gusta, voy por la otra. A mí lo que pasaría en México si decimos nomás, mire, todas las calles quedan liberadas al juicio de cada participante. ¡Pum! No podríamos avanzar en la ciudad, porque quedaríamos en un gran estacionamiento perpetuo. No se puede. Pero es que eso pasa desde hace 15.000 años, desde el Neolítico, desde que hubo agricultura. Y la agricultura había que levantarse temprano, cultivar la tierra, trabajarla, guardar las mejores plantas, plantearlas, pues regarlas. Necesitaba mucha disciplina y mucho orden y repartirse las funciones. Y cada uno sabía lo que tenía que hacer. Y gracias a eso fue surgiendo la civilización. Hay un cierto nivel de disciplina que es necesario estar de acuerdo a la comunidad. Y eso es una institución. Pero cuando la institución se fetichiza, significa cuando la institución pierde su función, que es de servicio, y se empiezan a servir los propios funcionarios y ya no lo hacen en beneficio del pueblo, entonces ahí la institución se torna dominación. Y cuando se torna dominación, ahí podemos decir el poder es dominación. Pero expliqué largamente en el otro curso cómo el poder no es dominación, pero se torna dominación en los momentos justamente de crisis. Miren, si fuera esto el cumplimiento cero de las necesidades, no. El cumplimiento pleno de las necesidades, y esto cero, y esto el tiempo, una institución se funda para cumplir necesidades de la gente y crece. Y entonces es un sistema que va creando las instituciones y va cada vez cumpliendo más satisfacciones. En la etapa creativa A. Luego lleva a un momento clásico en que las instituciones funcionan y la gente cree en ellas porque está funcionando. Pero cuando viene el fetichismo y la institución empieza a sacar provecho en contra del pueblo, se produce la crisis. Y ahí entonces el Estado empieza a ser ineficaz. Hemos llegado a un punto que no funciona más. En ese momento, o sea, se reforman las instituciones o surgen nuevas instituciones en una etapa creativa nueva.
El asunto no es en favor o en contra de las instituciones. El asunto es, las instituciones son necesarias para la vida e inevitablemente llega el momento en que se corrompen y hay que cambiarlas. El feudalismo funcionó, era mejor que el imperio romano estaba cayendo en Europa, y la burguesía superó al feudalismo porque ya no funcionaba. Pero ahora la burguesía está creando una concentración en manos de muy pocos, y la mayoría de la población, pero también en Estados Unidos y en Europa y en los países desarrollados, está protestando. ¿Cómo se podría pensar esa reorganización del Estado? Sería justamente definiendo a la representación como el lugar donde se ejerce el poder delegado. Se ejerce el poder por delegación, pero determinado por la participación, que es la que determina qué es lo que hay que hacer. Esta flecha A. Y al mismo tiempo debe ser la participación la que fiscalice la realización ejecutiva o legislativa de las necesidades del pueblo. Hay entonces tres niveles: el nivel de la representación como ejecución y el nivel de la participación, que es doble: detecta las necesidades y le expresa al mismo sujeto necesitado, y el mismo sujeto necesitado cumple la función de fiscalización si su necesidad ha sido cumplida. El poder representativo, más que puede fetichizarse, yo diría que inevitablemente siempre se fetichiza. Es trágico, pero después de un cierto tiempo, y un cierto tiempo pueden ser 20 años, 50 o 2 siglos. Creo que la situación actual está pareciendo abrir la puerta a una cierta toma de conciencia participativa, pero no tenemos que proponerles, y repito, simplemente vamos a cambiar éticamente a los gobernantes. Yo soy profesor de ética y de filosofía política, así que podría ser una exaltación de la ética. Pero la ética no funciona en abstracto. La ética funciona en instituciones que pueden castigar a los que no cumplen con la ética, y rápido, porque si deja que la cosa crezca, pues no sirve para nada. Se piensa un poco a lo tradicional: necesitamos buena gente y con eso cambiamos. No es suficiente. Necesitamos otro tipo de Estado. Pero tampoco la democracia liberal es una democracia plena. La democracia liberal no hay que perfeccionarla. Hay que partir de nuevo haciendo otro tipo de democracia. Porque aún la representativa hay que definirla de otra manera. Y hay que agregar la participativa, que surge entonces un Estado completamente distinto. En fin, es una etapa de transición. Uno sueña un poco, como Rousseau, Montesquieu o Voltaire, en el siglo XVIII, soñaba la Revolución Francesa, que era el Estado moderno, europeo. No era mundial, era europeo, que nosotros hemos imitado y siempre nos ha quedado como teniendo un traje que no nos entra, o nos queda chico o demasiado grande, porque pensamos en las constituciones imitar a las existentes y tomarlas más interesantes, siendo que una constitución no tiene que estudiar las constituciones existentes para agarrarla mejor, sino ver cuál explica y organiza nuestras estructuras, las que hemos hecho en la historia.
Entonces, una constitución no es el fruto de un estudio teórico de las mejores constituciones, sino de lo que realmente resuelve nuestras necesidades. La constitución no se aplica, surge de las costumbres y formaliza el mejor modo de nuestro gobierno, no imitando a otros. No, ninguna democracia imita un concepto de democracia. Tiene que ser única y surgida en cada país. La democracia noruega y sueca no es la alemana, ni la inglesa, ni la norteamericana, son distintos. Y debo decir, en Europa, los países más democráticos, cuanto a participación popular, son justamente los nórdicos, Noruega y Suecia. Y son los países más ricos proporcional por ciudadanos. Y Noruega es un país pequeño. Yo fui a Oslo y hablé con un miembro del Premio Nobel de la Paz y me recibió en una casa de madera con suecos de madera. Casi parecía un campesino, un noruego, sin ostentación. Y en las calles de Oslo he visto con mis ojos al rey andando en bicicleta. ¿Por qué? Porque la vida en esos países era muy dura. Tenían un invierno de 9 meses y cuando estaban en pleno invierno tenían 2 horas, 3 horas de día y lo demás era noche. Y si no estaban todos muy juntos y muy solidarios, se morían de frío. Entonces es una solidaridad fantástica. Nosotros tenemos que todavía aprender muchas cosas y tenemos que ganar solidaridad y tenemos que aprender a participar. La gente más bien, y eso es lo que pasa con la televisión y los medios, crean tal terror en las calles que nadie saca la nariz porque no va a hacer que me la vuelen de un tiro, entonces cada uno se queda en su casa. Pero entonces la calle, ¿de quién es? De ellos, del gobierno y de los bandidos, que se confunden. El ideal sería 100.000 jóvenes en el país escuchando clases de política para que tomen conciencia a nivel y puedan ponerse a leer sobre política y sean ciudadanos advertidos. Y alguno de ellos será un político profesional, pero de nueva estirpe, de nueva clase, con otra formación y con otra ética. Y eso es lo que puede salvar al país. Sin eso se hace muy difícil.